sí es contra el agua. Está bastante bien. Y aquí tenemos la parte donde vamos a cargar el reloj, que va a ser una carga por imán. Y pues aquí te da como un apartado de un resumen de todo lo que has hecho. Campeones, ¿cómo estamos? Espero que estén bastante bien. Yo en lo personal he estado bien, un poco estresado por la universidad y por la escuela y las clases en línea, pero todo bien aún así. El día de hoy, amigos, les tengo un video muy padre, que es de un artículo. Vamos a hacer un review, una reseña y una opinión totalmente franca por mi parte de este relojcito que tengo por aquí. Es un smartwatch. Esta tecnología nos ha estado asediando bastante a nosotros, a todos los que tienen smartphone, y eso porque son como un extra a tu celular, que te pueden dar ese plus, que te pueden llegar tus notificaciones. Es un reloj que lo vamos a estar conociendo en este video, porque es uno de los mejores relojes en la gama de calidad-precio. O sea, es un reloj que es más o menos barato. Bueno, que es barato relativamente en comparación a los Apple Watch y a los smartwatch de Galaxy, de Samsung. Y pues en este video les voy a estar haciendo mi opinión, y ya lo estuve usando unos días. Es este reloj es el Hailu, que es de Xiaomi, el Hailu Solar. Es el LS05, que es un reloj bastante bueno, creo. Bueno, ahorita les voy a estar contando mi experiencia. Y pues vean, esta es la caja. Ahorita les voy a estar dejando aquí el video de cuando cuando lo abrí, real, cuando me llegó, luego lo abrí y los grabé. Pero eso ya tiene como una semana. Aquí está el paquete, me llegó el día de hoy. Y pues ahorita les voy a enseñar qué es, a ver. Aquí está. Pues miren, aquí lo tengo ya y lo vamos a sacar para que vean ustedes. Apenas es sábado 24. Sábado 24. Y vamos a abrirlo, a ver. El Hailu Solar. Aquí está el reloj y pues vamos a estar probándolo y checándolo en estos días. Y en una semanita o tal vez en unos 5 días les haga el review y la reseña y lo que me pareció bien este reloj, ¿ok? Entonces nos estamos viendo muy pronto. Entonces el día de hoy les voy a estar aquí diciendo un poquito mi experiencia y lo que pienso acerca de este reloj. Este es el reloj como tal, aquí está la caja. Y como ya vieron en el video de cuando me llegó. Y bueno, campeones, como pueden ver, la caja está muy bonita. En ese aspecto sí que está bastante bien. Viene aquí su cajita con una especie de esponja. A ver. Y pues está bastante bien, y les voy a estar explicando más acerca de su funcionamiento y de lo que me pareció en esta semana que lo estaba usando. Que creo que es un reloj básico, pero pues bueno, si quieren empezar en esto a conocer los relojes, los smartwatch. Y a ver, es aquí lo tenemos. Primero que nada, bueno, aquí tenemos el reloj. Vean, es muy bonito, claro que sí. Es para empezar de estética, pues vean, está bastante bien. De hecho aquí en la correa viene marcado el de la marca Hailu. Y pues el contorno es como metal. Esta parte de aquí solo encontramos un solo botón. Y pues aquí atrás están los sensores, en los cuales nos van a estar ayudando con la frecuencia cardíaca. Y pues aquí está la correa de 22 milímetros. Está bastante bien. Y aquí tenemos la parte donde vamos a cargar el reloj, que va a ser una carga por imán, lo cual siento que es algo bastante bien, bastante padre. Y pues aquí tenemos el reloj. Aquí está. Tenemos unas 5 esferas. A ver, dentro del reloj nos vamos a estar encontrando con 5 esferas intercambiables que vamos a poder usar, y de las cuales son las siguientes. Tenemos la esfera, esta es la esfera que yo tengo. Si le dejamos presionado, nos salen las otras esferas que tiene, y pues podemos elegir entre ellas. Tiene esta esfera que es un poquito, esa sí viene sin números, es más elegante. Esta como para ejercicio. Esta es donde nos marca toda la información que nos da el reloj. La esfera de pues más deportiva nos marca calorías y pasos. Y pues la esfera más elegante que tiene, estas dos son las más elegantes.
Bueno, como pueden ver, son unas esferas bastante padres, la verdad. Tienen unas esferas intercambiables, son 5. No tenemos mucho, pero pues algo es algo, ¿no? También otro apartado bastante padre que estuve notando en este es que se le puede cambiar qué tan brillante lo queremos. No tiene brillo automático, pero pues nosotros le podemos aquí estar pues checando si queremos más. Pues aquí le ponemos más, que la verdad se ve bastante bien. Y pues esa es la parte de la pantalla. La pantalla es una pantalla TFT, creo, HD, que viene bastante bien. Y se ve pues bonita, digámoslo así. Ahora, otro apartado que también tenemos dentro del reloj es que nos marca la frecuencia cardíaca. Lo he estado usando y pues es algo que está padre, que la frecuencia cardíaca te la está midiendo todo el tiempo, 24 horas te la está midiendo. Tú te pones el reloj aquí y pues tú te pones el reloj y te está midiendo la frecuencia cardíaca pues las 24 horas. Entonces creo que es algo muy padre. Y también he estado comprobando si es eficiente y es correcta la frecuencia cardíaca que te marca. Y pues al parecer sí, porque me la tomaban aquí en el pulso por 1 minuto y lo que me daba pues variaba como por 2 latidos nada más. O sea, es muy poco la variación y pues está bastante padre. Así que creo que es un punto a favor que le podría dar a este reloj, que la frecuencia cardíaca sí es acertada. Fui a correr también con él y me llevé una buena experiencia, porque como en la parte de aquí tiene estos colores, aquí en la aplicación, ahorita les hablo de eso, y pues esa aplicación te dice pues que en tales colores, por ejemplo en el color verde es como la parte donde va a estar en frecuencia de quemando grasa, en la parte azul es la parte óptima, en la parte blanca es como que estás muy tranquilo, y en la parte roja es a tu máximo, a tu tope máximo de frecuencia cardíaca. Naranja estás haciendo ejercicio anaeróbico. Entonces es un reloj bastante bueno en ese aspecto. Vaya que sí. También tenemos otra cosa, monitoriza el tiempo de sueño, tu calidad de sueño y todo eso. Pero a ver, aquí sí les voy a decir pues la verdad. En el tiempo de sueño como que no me fue bastante bien, porque siento que no monitoriza tu tiempo de sueño de la manera más eficaz. Porque, o sea, sí te da un estimado, por ejemplo aquí está en la parte de sueño. Sí te da un estimado de cuánto dormiste, por ejemplo esto es lo que dormí hoy, según tu sueño profundo y tu sueño ligero. O sea, te da el tiempo de lo que dormiste profundamente y lo que dormiste ligeramente. Pero aquí hay una parte que siento que no es lo que no me agradó tanto del reloj. Es que dentro de la aplicación, ahorita vamos a ver, tiene una aplicación que se llama Hailu Sport, en la cual sincronizas tu celular. Y teniendo los dos sincronizados, pues de esta manera te llegan mensajes aquí. Y pues también puedes configurar tus alarmas al reloj. Y pues es algo bastante padre. Pero dentro de la aplicación, cuando ya querías ver tu tiempo que dormiste, tu calidad de sueño, en la aplicación como que tiene un error. Al menos en iOS, que es el de Apple, yo lo he estado usando y no me ha funcionado de la mejor manera. Ese sería, creo que el único punto malo. Y también que otro punto malo sería que pues, las esferas. Pero ahorita sí, vamos a seguir con el video. Otro aspecto que les quiero decir es que tiene contador de pasos. Aquí lo podemos ver. Tiene contador de pasos, lo cual pues te ayuda bastante para saber cuántos pasos has hecho. Pero de repente yo siento que mandaba pasos de más. O sea, yo no estaba haciendo nada y a veces me mandaba pasos de más o así. Pero pues, ¿qué podemos esperar? Un precio de 1000 pesos, 950 creo. 950 pesos, pues es algo bueno, siento, de todas maneras. Y pues esa es la parte de lo más importante, lo más esencial de este reloj. Te da el tiempo, que está bastante también padre. Y miren, la esfera que les digo que es la más completa. Esta es la esfera más completa que yo digo. Te da la hora, aquí te da la fecha, también te da el clima, tus latidos que tienes en el momento, las calorías que has quemado, la distancia y los pasos. Esta es la esfera más completa, pero siento que no tiene un diseño tan bonito. Entonces pues ese es el único punto por el cual no me gusta esa esfera. Pero de ahí en fuera está bastante padre. Y pues creo que es un reloj bastante bueno. Ahora pasemos a hablar de la parte de la aplicación. Es esta, la cual sincronizas por medio del Bluetooth. Y pues aquí te da como un apartado de un resumen de todo lo que has hecho, los pasos que llevas, el ritmo cardíaco que has tenido. Esta es una parte bastante padre igual, porque aquí te da como un resumen de a todas las horas. Por ejemplo aquí le das y te dice, no, pues que a las 9:20 tuviste 79 latidos por minuto.
Y pues aquí va cambiando. A las 12:10 tuviste 56. Estado de quemadura de grasa. Lo que les decía a ustedes, aquí es donde viene todo, en el apartado. Y también aquí está lo de dormir. Aquí vean, el apartado de dormir. Yo lo he estado tratando de usar hasta actualicé hasta la nueva versión de iOS. Pensé que era eso, era un error de software por mi parte, pero creo que no. Cuando le das aquí en dormir, entra y se sale, o sea, sale por completo. Yo no sé qué le pasa, se vuelve loco. Pero ese es el único error que le he notado. No te da bien exactamente tu monitor de sueño. Te lo dice en el reloj, pero no te lo dice en la aplicación. Entonces es algo, un punto negativo. Te da tu deporte, tus modos de deporte que puedas llegar a tener. Y en la parte donde puedes ajustar todo lo referente a tu reloj. Como por ejemplo, si quieres que esté monitoreando las 24 horas. El teléfono, si quieres que te lleguen las llamadas. Las aplicaciones a las cuales te van a recibir tus notificaciones. Despertador, encender, no molestar. Pero tiene una función bastante padre, que es que cuando tú andas así como pues normal y quieres, pues normalmente para ver la hora harías algo así, o así como que levantas tu muñeca. Claro que sí, tiene el sensor de que cuando levantas tu brazo, tu muñeca se prende. O sea, observen, así está normal, está apagado, ¿no? Y cuando tú levantas la muñeca para ver la hora, pues tiene el sensor y se prende automáticamente la pantalla. O sea, estás así, prendes y se prende la pantalla. Entonces es una parte importante que tengo que recalcar, que sí tiene el sensor de que cuando levantes tu brazo, el reloj se prenda. Entonces está bastante padre. Y pues por último les voy a decir que el reloj tiene una autonomía bastante padre respecto a la batería. Es algo bastante padre. Miren, el cargador, el cargador es, la carga es por imantación. O sea, aquí le pones el cargador, viene imantado. Entonces tú aquí le conectas el cargador y se pega. Y ya, pues lo pones a cargar con tu cubito normalmente de USB. Pero el apartado padre del reloj es que, pues en las especificaciones dice que dura 15 días. Yo creo que sí dura los 15 días, pero teniendo el sensor de ritmo cardíaco apagado. O sea, están monitorizando la frecuencia cardíaca. Por eso, pues creo que me va a durar como 10 días. Pero en el caso de que lo apagues, te va a durar hasta más de 15 días. Eso sí, yo lo creo, porque pues no vas a gastar tanta batería. Es un reloj bastante bueno. Yo se lo recomendaría bastante. Por 900 y tantos pesos, creo que lo vale. El sensor, todo lo que tiene, te mide el ritmo cardíaco, que es algo bastante bien. Y la batería, que son 10 días de autonomía. Lo cargas 3 horas y tienes 10 días de autonomía. Es una pila bastante bien. Y el último apartado que lo estaba guardando para el final: certificación de IP68 contra el agua. Te vas a poder meter a bañar con él, a nadar. O sea, es un reloj bastante bueno. Miren, vamos a hacer la prueba. Sí, es contra el agua. Y aquí vamos a hacer la prueba para que ustedes vean y no digan, no, me están engañando. Aquí le estoy echando el agua. Y vaya, vean, sí es contra el agua. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo calan? ¿Ustedes cómo lo sienten? ¿Cómo lo ven? Para las personas que lo están pensando comprar, cómprenlo, sí. Y también pues les va a ir muy bien, siento. Es un reloj bastante bueno. Da bastantes prestaciones por un precio bastante bueno también. La frecuencia, todo. Y pues eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado esta pequeña review, reseña, opinión de mí para ustedes. Espero que les haya gustado y les sirva bastante a los que estén pensando en comprar este reloj. Es bueno, es calidad. Xiaomi es buena, es muy buena calidad. Y pues por un precio bastante padre. Así que espero que les guste y pues les sirva y les sea de gran ayuda. Entonces, espero estarlos viendo pronto. Ya no ha hecho videos tan seguido, pero aquí seguimos dándole y pensando para hacerle más videos a todos ustedes, campeones, que siempre están ahí pendientes para ver los videos. Y pues nos estamos viendo en un próximo video muy pronto. Hasta la próxima. ¡Pip, pip!